Hay nombres que, con el tiempo, se convierten en algo más, se vuelven leyendas o a veces hasta insultos. Hoy vamos a analizar a un hombre cuyo nombre carga con todo ese peso, Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios. Uf, qué frase, ¿no? Todos la hemos escuchado alguna vez. Es como el resumen perfecto de una forma de ver el poder despiadada, astuta, sin escrúpulos. Y casi siempre se la atribuimos a una sola persona. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasaría si les dijera que el hombre al que le achacamos esa frase en realidad nunca la pronunció? Vamos a sumergirnos en la verdadera historia de Nicolás Maquiavelo, porque es una historia fascinante de cómo el fracaso más catastrófico, de esos que te rompen, puede ser justo el inicio de un legado inmortal. Para poder entender a la persona, primero tenemos que desenredar el mito que lo envuelve. Así que empecemos por ahí, por esa reputación tan infame que lo ha perseguido durante casi 500 años. ¿Cómo fue que su nombre se volvió sinónimo del mal? Es que su nombre literalmente se transformó en un adjetivo. Ser maquiavélico era, y sigue siendo, sinónimo de maldad y de política retorcida. Pensemos en el teatro de la época de Shakespeare, ahí estaba. El personaje del Maquiavel era el villano de cajón, el que movía los hilos. Shakespeare lo usaba para decir, este tipo es el malo, sin tener que explicar más. Y por si fuera poco, hasta el Papa prohibió su obra más famosa. Pero bueno, ¿cómo es que alguien se gana esa reputación? Lo más irónico de todo es que, antes de la infamia, Maquiavelo era un diplomático respetado, un hombre exitoso en el corazón de la política de Florencia. Su caída, eso sí, fue tan rápida como brutal. Es que la cronología de su caída es dramática. Miren, en 1498 está en la cima, es un diplomático de alto rango. Para 1512, un cambio de poder lo deja totalmente expuesto. Y tan solo un año después, en 1513, no solo lo despiden, lo acusan de conspiración, lo meten a la cárcel y lo torturan. Su carrera, su reputación, su vida, todo en ruinas. Una caída verdaderamente devastadora. Entonces, ¿qué hace una persona cuando lo ha perdido todo? Bueno, esto nos lleva al punto clave de su historia, el momento en que la devastación se convirtió en creación. Es justo aquí donde vemos el increíble poder que tiene la adversidad. Desterrado, exiliado a un pueblito, Maquiavelo canalizó todo su dolor y su enorme experiencia en una obra que sería revolucionaria. Su genialidad no nació en un palacio, sino en la más profunda desesperación. Y su proceso fue muy metódico, Primero, la observación de años como diplomático, viendo cómo se movían las piezas en la vida real. Luego, durante su exilio, se clavó a estudiar a los clásicos. Y finalmente sintetizó todo eso en un manual práctico. Se cuenta que lo escribió en una taberna local, imagínense, vaciando años de experiencia en cada página. Y su consejo fue como una bomba. Rompía con todas las ideas de la época sobre la moral y el liderazgo. No se trataba de ser un buen hombre, se trataba de ser un gobernante eficaz, sin importar lo que costara. El libro El Príncipe se publicó años después de su muerte y casi de inmediato desató una tormenta de controversia que, la verdad, no ha parado en 500 años. La pregunta era muy simple: ¿esto es un manual para genios o un manual para tiranos? La obra dividió las aguas por completo. Para algunos, como el filósofo Diderot, era simplemente un manual para el mal, pero para otros, como Bertrand Russell, era una mirada brutalmente honesta a cómo funciona el poder de verdad, quitándole toda la hipocresía. La condena oficial llegó en 1557. El Papa Paulo IV incluyó a El Príncipe en el índice de libros prohibidos. Con esto, no solo le puso el sello de obra peligrosa, sino que, sin querer, convirtió su lectura en un acto de rebelión. Y aquí viene la última gran ironía. A pesar de ser prohibido y condenado, el libro, que nació del fracaso personal de Maquiavelo, estaba a punto de alcanzar una influencia inmortal que nadie se esperaba. Su análisis del poder, despojado de la moralidad de siempre, se volvió una lectura esencial para aquellos que iban a construir naciones. Pasó de ser un marginado a un maestro secreto de los grandes estadistas. Y su influencia llega a lugares sorprendentes. Siglos después, el rapero Tupac Shakur leyó a Maquiavelo en la cárcel y le impactó tanto que cambió su nombre artístico a Machiavelli. Es una conexión increíble que nos muestra cómo sus ideas sobre el poder y la supervivencia resuenan a través del tiempo, desde la Florencia del Renacimiento hasta la cultura urbana moderna. Su legado está tan cimentado en nuestro lenguaje que no solo se usa en ciencia política, sino también en psicología. Ahí, el maquiavelismo es uno de los 3 rasgos de la llamada tríada oscura de la personalidad. Así de profundo caló. Al final, esta historia demuestra que su controvertido legado no nació de un deseo de tiranía. Se forjó en el fuego de la ruina personal.
Y es una lección sobre resiliencia, sobre cómo los momentos más oscuros pueden producir las ideas más luminosas. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Fue un maestro del mal o simplemente el primer realista político que se atrevió a decir la verdad sobre el poder, por más incómoda que fuera?